Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo vídeo donde continuaremos hablando sobre las tuplas en Python. Esta vez hablaremos sobre cómo podemos acceder a elementos de una tupla. Como te he dicho anteriormente, en el vídeo que grabamos anteriormente, las tuplas tienen un índice, ¿vale? Como pueden ser las listas o como pueden ser los diccionarios. Y estos índices en las tuplas están enumerados también desde el 0 al 1, desde el 0 hasta el número que tenga la variable o la cantidad de elementos que haya dentro de la tupla, pero también tiene su índice negativo, que es totalmente igual al de las listas. Por ejemplo, aquí tenemos una tupla, vamos a añadir estos nuevos datos a la tupla, ¿vale? Aquí tenemos ya una variable, la cual es de una clase tupla con sus elementos dentro. Por lo tanto, si nosotros queremos acceder a cualquiera de ellos, tenemos que usar el índice. Y para esto solamente tendremos que escribir justo un print y vamos a hacer un print sobre nuestra tupla, que es esta que tenemos aquí, y después vamos a hacer un escaneo, ¿no? Vamos a buscar dentro del índice. Por ejemplo, sabemos que de izquierda a derecha y siempre en positivo empezaremos con el índice 0, ¿vale? Entonces, en la primera variable, es decir, el primer objeto dentro de mi lista o dentro de mi tupla, perdón, va a ser el número 0, después continuará con el 1, con el 2 y con el 3, ¿vale? Por lo tanto, si nosotros queremos acceder, por ejemplo, a la tupla 3, ya sabemos que es 0, 1, 2, ¿vale? Y es lo que tenemos que hacer lo que tenemos que escribir en el índice para poder acceder a él. Por ejemplo, si nosotros guardamos este programa, lo ejecutamos, veremos que nos está mostrando la tupla número 3, ¿vale? Entonces, ¿cómo sería en caso contrario? En caso contrario, si queremos empezar de atrás hacia adelante, siempre el índice en negativo empieza en -1, no empieza ni en 0 ni en -0, empieza en -1. Por lo tanto, si nosotros en este caso quisiéramos acceder a la tupla 4, escribiríamos en esta ocasión en el índice -1, ¿vale? Guardamos nuestro proyecto, ejecutamos y aquí estaríamos accediendo a la tupla 4. Por ejemplo, -1, -2, -3, etcétera, ¿vale? Vamos a hacer un -3, por ejemplo, para acceder a la tupla número 2. Y efectivamente en el índice se muestra esta tupla. También podemos buscar por rango de índices. Si nuestra tupla tiene más, por ejemplo, más datos dentro, tupla 5, ¿vale? Tupla 6. Para buscar en un rango de índices sería tan sencillo como poner, como hemos visto en vídeos anteriores con las listas, poner el tipo de rango. Por ejemplo, si nosotros queremos que nos busque desde la tupla 1, que es el rango 0, ¿vale? Vamos a poner aquí 0, ¿vale? Y nos muestre la tupla 3, que en este caso sería la 0, 1, 2, ¿vale? Tendríamos que escribir el rango 3, ¿vale? Que en este caso sería este 4. ¿Pero por qué? Porque en el tipo de búsqueda de rangos de índice, cuando nosotros escribimos el 3, porque bueno, queremos llegar hasta el 3, este elemento no se muestra, ¿vale? En este caso 0, 1, 2, 3 sería la tupla 4, pero va a llegar a ella, pero no lo mostrará, por lo tanto mostrará hasta la tupla 3, ¿vale? Vamos a guardar este proyecto, lo ejecutamos y veremos cómo se nos muestra la tupla 1, tupla 2, tupla 3, pero la 4, que es el índice 3, no nos ha mostrado, ¿vale? También podemos bueno, ejecutar esto de diferentes maneras, por ejemplo desde el índice 5 hacia adelante, ¿vale? 5, 4, 3, 2, 1, desde el índice 0 hacia el último, ¿vale? O desde el índice 3 hacia el último, ¿vale? Esto te lo dejaría a ti para que jugaras un poco con con los rangos de índice, que es como se llaman, y así vayas practicando también un poquillo, ¿no? Cómo podemos ir buscando dentro de las tuplas usando el rango de índices. Vamos a dejar este vídeo aquí
y en siguientes vídeos veremos cómo podemos actualizar las tuplas, cómo podemos desempaquetar las tuplas y veremos varias cosillas, ¿vale? Entonces nada, espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta la próxima.